Hola, buenos días a todos. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Sean ustedes a nuestro Academia Live resolviendo problemas BIM con Design Thinking. Estamos repitiendo este live debido a que ayer tuvimos unas fallas técnicas y como sabemos que les encanta escucharnos, pero escucharnos bien, está otra vez con nosotros Juan Carlos Alfonso, experto en temas BIM, creador del BIM Bang y pues adicionalmente referente en toda Latinoamérica y otros países en todo este tema de BIM. Tiene amplio conocimiento, entonces él nos va a estar guiando a través de este live que tenemos hoy, así como lo hicimos ayer. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a Juan Carlos y de verdad muchas gracias por haber entendido el problema que tuvimos ayer y por habernoslo hecho saber. Que estén muy bien y que disfruten este live. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Alfonso. Primero que nada, pues el compromiso con ustedes para estar y entregarles pues la mejor comunicación posible. Reitero las disculpas por lo ocurrido el día de ayer. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando acerca de BIM y Design Thinking. Antes de comenzar yo quisiera contextualizar qué es lo que ocurre o cuál es la situación. O sea, todos los días a las empresas, organizaciones, profesionales independientes que están implementando BIM tienen que resolver problemas de diferentes tipos. Y uno de los temas comunes en la resolución de problemas es que a veces pues llegamos a soluciones que no satisfacen totalmente la necesidad de los usuarios, en este caso, o las necesidades de la empresa. Por ello es que en los últimos años pues hemos tenido bastante experiencia con lo que es la implementación de Design Thinking para la resolución de problemas BIM, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, primero que nada, quisiera hablar con ustedes acerca de qué es Design Thinking. O sea, Design Thinking es una metodología, ¿verdad? Esta metodología fundamentalmente se basa en tener como centro a las personas, ¿verdad? De tal manera que entendiendo las personas se pueden llegar a obtener mejores soluciones para los desafíos. Quiero comentar que Design Thinking no es una metodología nueva, es una metodología que ya tiene muchísimos años en el mercado y que inicialmente se aplicaba fundamentalmente al desarrollo de nuevos productos. ¿Okay? Su traducción literal es pensamiento de diseño, sería la traducción en español. Y esta metodología tiene toda una serie de pasos que estructurados nos llevan a obtener las mejores soluciones posibles a determinados tipos de problemas, ¿no? Ahora, otro de los temas interesantes con Design Thinking es que aunque ella nació para resolver temas de diseño, la realidad es que con el tiempo las empresas, las organizaciones y los profesionales se fueron dando cuenta de que podía servir para muchas otras cosas, ¿no? Y una de ellas que es donde he estado aplicándola personalmente en los últimos años, es referente a Design Thinking. Ahora, como mencioné antes, Design Thinking es una metodología, ¿verdad? Y esta es una metodología que sirve para desarrollar la innovación, o sea, para traer cambios en procesos, pero con un foco un poco diferente. O sea, el foco de Design Thinking primero es entender que el centro de la innovación son las personas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata fundamentalmente de entender primero el dolor o el desafío que tienen las personas y de esta forma, de alguna manera, poder diseñar el mejor producto o servicio que esta persona va a requerir para satisfacer su problema. Como mencioné antes, Design Thinking, por la forma en la cual es conducida, se encarga de ayudar de una forma totalmente colaborativa a seleccionar la mejor opción considerando no solamente opciones técnicas, sino dando un espectro, ¿verdad?, global a lo que es el entorno que tiene que ser resuelto. Del otro lado, Design Thinking tiene 5 etapas. O sea, estas 5 etapas que si se siguen en la forma que Design Thinking lo propone, si estas 5 etapas son respetadas, ¿verdad?, la probabilidad de que la solución que sea arrojada a través del proceso sea la mejor. Entonces, esas 5 etapas son, primero, ¿verdad?, se refiere a comprender el problema. O sea, esto es ponerse del lado del grupo de
personas, consumidores, etcétera, que tienen el problema. En el caso de BIM, ¿cómo sería? Fíjense, en el caso de BIM estaríamos hablando de entender cuál es el problema de negocio, o el problema técnico, o el problema legal, si es necesario, que tiene que ser resuelto. Entonces, solo es posible resolver un problema cuando se tiene realmente una percepción real de lo que ese problema significa. Esta primera fase o esta primera etapa de Design Thinking es clave porque ella es la que nos asegura que existe una empatía total con el problema, que hay una comprensión real de la situación que tiene que ser resuelta. ¿Okay? La segunda etapa de Design Thinking es la de definir el problema. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir es ya empatizamos con el problema, ya conseguimos comprender el problema, ahora tenemos que acotarlo. O sea, tenemos que acotarlo porque cada problema puede tener diferentes etapas de solución. O sea, necesito definir claramente lo que deseo resolver. Noten lo siguiente, que en inicio se trata de entender, ¿verdad? En segundo lugar se trata de definir, ¿verdad? Y luego de esto viene la parte clave, que es donde abres todas las opciones. O sea, donde ideas, ¿verdad? Donde tienes una sesión de ideación, donde generas múltiples ideas que pudieran resolver ese problema. Esta parte es clave de Design Thinking porque aquí es donde se abre el abanico, ¿verdad? Y donde puedes explorar todas las opciones posibles de resolución del problema y asimismo puedes comenzar a evaluar cuáles de esas soluciones son realmente viables. Es importante entender que en esta etapa de ideación existen algunas reglas que son interesantes. Una de ellas, ¿verdad?, es que cualquier idea es válida. O sea, en otras palabras, ¿esto qué significa? Esto significa que todas las personas deben opinar. Esto significa que cualquier idea, por loca que parezca, por diferente que parezca, ella es válida y debe ser considerada, porque tal vez allí puede estar la solución o parte de la solución que se está buscando. Hoy día, cuando se asocia o cuando se piensa en Design Thinking, normalmente se piensan en escenarios como estos, como los que están viendo a continuación. O sea, son personas, ¿verdad?, pegando papeles, ¿okay?, donde cada papel, y esto también es interesante, cada papel contiene solamente una idea. ¿Okay? De tal manera que lo que haces con el uso de Design Thinking es conseguir que todas las personas que están involucradas en la resolución del problema participen en el mismo. O sea, y que cada persona esté aportando ideas que ayuden en la resolución del problema. Ahora, como podemos ver en esta etapa de ideación, es extremadamente importante entender de que allí estás abriéndote absolutamente todas las opciones posibles, sean ellas consideradas finalmente o no, ya que entender las cosas desde un punto de vista general ayuda eventualmente a escoger la mejor solución específica que debe ser implementada. Después de esta etapa, ¿verdad?, de ideación, allí es donde se define cuál es la mejor idea, ¿okay? Y después de esto, ¿verdad?, se debe crear un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es algo, un mínimo producto que funcione, y este producto es el resultado de las etapas previas, o sea, es el resultado de entender el problema, es el resultado, ¿verdad?, de esa fase de ideación de las 3 etapas anteriores, y en esta fase, ¿verdad?, de prototipo es donde se debe crear algo que funcione. No importa que no sea lo más acabado, no importa que no tiene que ser bonito, pero tiene que ser algo que funcione. Porque solamente validando que ese prototipo funciona es que podemos definir si realmente vale la pena, si realmente es justificable invertir en ese prototipo para crear una solución de producción. En el caso de software, por ejemplo, o en el caso de la implementación de herramientas BIM, se pueden realizar pequeños prototipos o pequeñas pruebas, por ejemplo, de integración entre diferentes software que nos van a decir, ¿verdad?, si ese flujo de trabajo que estoy diseñando o esa configuración de software es la correcta para resolver el problema que se ha planteado. Ahora, después de que se crea el prototipo, se deben evaluar las opciones, o sea, evaluar lo que se hizo. ¿Para qué? Para obtener feedback, para obtener opiniones, ¿verdad?, sobre esos prototipos, y de allí definir efectivamente cuál es la mejor solución para el problema que se ha planteado. Quiero comentarles que Design Thinking es una metodología que ha comprobado ser bastante efectiva
en los últimos años para la resolución de diferentes tipos de problemas. En realidad, en este aspecto, personalmente no he inventado nada. Fundamentalmente lo que he hecho es aplicar conocimiento estructurado que ya existe para resolver problemas BIM. Ahora, hablado de esto, me gustaría platicar con ustedes acerca de algunos casos, de algún caso real. Fíjense que fue exactamente el que hablábamos ayer, ¿no? Entonces, el caso real que me gustaría platicar con ustedes es un caso de planificación, en este caso, donde el modelo BIM está asociado a la planificación de la obra. Esto es una obra, es una represa hidroeléctrica en Sudamérica, en plena selva, ¿verdad? Donde el problema planteado o el desafío planteado era conseguir integrar de manera efectiva el cronograma de obra al modelo BIM. ¿Qué hicimos para resolver este problema? Fíjense, lo que hicimos para resolver este problema primero fue entender realmente cuál era el problema. Para entender el problema, nos reunimos con las diferentes instancias, levantamos información, mucha de ella en campo, y esto implicó, fíjense, estamos hablando que en ese momento estábamos parados desde el punto de vista de la constructora del proyecto. Entonces, pero la constructora del proyecto ya recibe modelos BIM de alguna forma realizados, o de otra forma a veces lo realizan en campo. En esta situación, el modelo BIM era recibido de una empresa en otro país. Entonces, preguntamos en las diferentes instancias, o sea, preguntamos a la empresa de ingeniería, preguntamos a la empresa de construcción, exactamente cómo lo estaban haciendo en este momento y cuáles eran las variables de dificultad que estaban teniendo. Una vez comprendimos el problema, lo acotamos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que esta simulación 4D, que era el objetivo final o el producto final que quería ser obtenido, esta simulación tenía diferentes opciones o diferentes alcances. El alcance más simple, que es el alcance primario, radicaba solamente en integrar, ¿verdad?, el modelo geométrico con cada una de las tareas en la planeación del proyecto. En la práctica nos dimos cuenta de que esa primera iteración que era posible era alcanzable, o sea, el proceso de alguna manera era alcanzable, pero del otro lado también nos dimos cuenta de que el proceso no era repetible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como todos sabemos, en un proyecto de construcción, la planeación todo el tiempo está cambiando. Puede ser tal vez que al final el plazo final del proyecto no se altere, pero el cronograma de ejecución de obra está cambiando todos los días, todas las semanas, por diferentes desafíos que se presentan en la ejecución de la obra. Entonces, al definir el problema, dijimos, mira, el primer objetivo es solamente integrar, en esta primera iteración, integrar el modelo BIM, ¿verdad?, con el cronograma. Dice, con eso ya teníamos el primer desafío realizado. La segunda iteración la planificamos con anticipación, ¿verdad?, que era perfecto, ya comprendimos el problema, la comprensión del problema fue única, ¿verdad? Entonces, en la definición dijimos, mira, va a haber una definición número 2 del problema, que es cómo hacer que ese proceso sea automático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si eventualmente había un cambio, no tuviéramos que reanexar manualmente cada una de las tareas, ¿verdad?, al modelo BIM. ¿Okay? Ahora, definidos estos alcances en la definición del problema, ¿verdad? Disculpen, hubo una tercera iteración, ¿verdad?, que se planificó, que era, ok, ya conseguí que esto funcione. Entonces la tercera iteración es que ya no quiero solamente un 4D, quiero que el modelo también obedezca a la planificación financiera. ¿Okay? Definido esto, definido el problema, nos lanzamos a idear. O sea, una gran sesión de ideación en medio de la selva, ¿verdad?, donde en esta ideación cumplimos algunas condiciones. La primera condición, ¿verdad?, era conseguir que los grupos el grupo que se compuso para resolver el problema fuera un grupo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto de multidisciplinario? De que no solamente estaba involucrado el equipo BIM, sino aparte de esto, involucramos el equipo de planeación, ¿verdad? Aparte de esto, involucramos el equipo financiero, involucramos la empresa de ingeniería, o sea, involucramos toda una serie de entes, ¿verdad?, toda una serie de equipos que tradicionalmente no son involucrados para intentar conseguir las mejores soluciones.
Una vez, ¿verdad?, definimos la mejor solución, ¿verdad?, donde se escucharon las ideas de todas las personas, ¿verdad?, algunas ideas ya para ese momento, quiero comentarles que eran inviables. Por ejemplo, una de las ideas que salió en aquel momento, o que por alguna de las personas, fue: mira, nosotros deberíamos conseguir que a medida que se esté creando el modelo BIM en la empresa de ingeniería, ya tenga algunos identificadores que nos permitan manejar mejor el cronograma. Pero luego nos dimos cuenta que ya tener el modelo BIM realizado, ya esto no era posible, ¿no? A pesar de que la idea merecía ser explorada para experiencias futuras, de que las empresas de diseño ya tuvieran, ¿verdad?, todos los códigos de construcción y fueran modelando conforme la constructabilidad del proyecto. ¿Okay? Entonces, después que ideamos y escuchamos todas las ideas, seleccionamos las más importantes, ¿verdad?, que podían satisfacer cada uno de los alcances definidos, de los alcances en la primera, segunda y tercera etapa. Y allí nos aventuramos, ¿verdad?, a crear prototipos. O sea, nos pusimos manos a la obra y creamos prototipos. ¿Cómo creamos esos prototipos? Al ser prototipos de software, fundamentalmente de flujos de trabajo, comenzamos a hacer diferentes pruebas, ¿verdad?, con diferentes tecnologías, para saber, por ejemplo, cuál era la mejor tecnología que nos ayudaba en la planeación, cuál era la mejor tecnología que entendía esa planeación de las disponibles en el mercado y de las que tenía la empresa, ya que no podíamos hacer de esto un proceso muy caro en esta etapa de prototipo. Y así definimos los flujos de trabajo y probamos con una pequeña muestra. En este caso, por ejemplo, recuerdo bastante bien que tomamos como ejemplo un movimiento de terreno que tenía solamente 10 grandes tareas asociadas, y con esta pequeña muestra creamos un prototipo que funcionara. Una vez demostramos que funcionaba, ¿verdad?, vimos los pros y los contras. Allí nos dimos cuenta, ¿verdad?, como mencioné antes, que para que cada vez que esa simulación 4D cambiaba, nosotros teníamos que rehacer algo manual. Para 10 tareas era posible hacerlo, pero si hablamos de un modelo BIM que pudiera tener 1000 tareas, 2000 tareas, 3000 tareas, pues en ese momento ya no era viable. Entonces creamos los prototipos y los evaluamos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, quiero comentarles que fue muy asertivo, ¿verdad?, en el sentido de que como todo el mundo participó en la sesión de ideación, ¿verdad?, y como la comprensión del problema, afortunadamente para nosotros, fue la correcta, las soluciones que se otorgaron fueron, ¿verdad?, las más adecuadas, ¿verdad?, para la resolución. Entonces, y esto involucró un trabajo de equipo totalmente multidisciplinario. Ahora, quiero comentarles que esta metodología de Design Thinking puede ser utilizada fundamentalmente para cualquier resolución de problemas. ¿Cuáles son las claves? Fíjense. Primero, entender realmente cuál es el problema. Y el problema, para entender ese problema, no es solamente bajo el entendimiento de la posición en la cual está la persona o el equipo que tiene que resolver el problema, sino también entender cada una de las partes que están asociadas al problema como tal. En segundo lugar, fíjense, es importante acotar el problema para saber exactamente a qué le apuntamos y hacer que la resolución del problema sea viable. Pero de todas maneras, tal vez la parte clave de todo este proceso es que en esta fase de ideación, ¿verdad?, se exploren todas las alternativas que sean posibles. ¿Okay? Al explorar todas las alternativas que sean posibles es donde realmente llegas a los mejores prototipos y en consecuencia a las mejores soluciones para el mismo, ¿no? Dicho esto, ¿verdad?, yo quisiera en este momento hacer para ustedes 3 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta, ¿verdad?, es: Design Thinking, ¿qué es? ¿Es un proceso? ¿Es una metodología? ¿Es una marca de ropa? ¿O es ninguna de las anteriores? Esa es la primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿verdad? Okay. Bueno, y tenemos algunas otras preguntas, por ejemplo, la camisa de la persona que aparece allí, ¿cómo es, verdad? Nos gustaría que la respondieran. Y la tercera pregunta, ¿verdad?, es: ¿cuántas fases tiene Design Thinking, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, estas preguntas se hicieron ayer, ¿verdad?, y tienen algunas consecuencias interesantes, ¿verdad?, que después van a ser anunciadas por todo el equipo de academia para ustedes.
Dicho esto, a mí lo que me queda en esta oportunidad es agradecerles. Espero tener, ¿verdad?, la oportunidad de volver a compartir con ustedes en cualquier momento. Y agradecer a todo el equipo de academia, ¿verdad?, y a todo el equipo de IAC en este caso por la oportunidad brindada. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias por haber asistido, así como lo decía Juan, estas fueron las 3 preguntas que se realizaron ayer, entonces ya fueron resueltas, tuvimos un ganador, en el live de ayer se mencionó el nombre del ganador y ya hablamos con él y ya tiene su acceso a la plataforma afortunadamente. El ganador fue Daniel Posada. Daniel, muchísimas gracias por haber estado ayer y pues si estás hoy también. Y también queremos invitarlos con Juan Carlos. Juan Carlos, estamos trayendo el BIM Bang a Colombia. Ya Juan Carlos ha estado haciendo unos BIM Camps en otras partes de Latinoamérica y por fin lo hemos podido traer aquí a Colombia. Entonces vamos a estar con unos BIM Camps con Juan Carlos Alfonso en Bogotá y en Medellín. En Bogotá serán el 4 y el 5 y el 6 de septiembre. El 6 de septiembre ya está lleno el cupo, entonces tenemos cupos para 4 y 5 de septiembre. El 4 de septiembre veremos BIM, cómo empezar. El 5 de septiembre veremos BIM en el modelo de negocio. Y el 7 de septiembre estaremos en Medellín con BIM en el modelo de negocio. Si están interesados, les vamos a dejar aquí el landing donde pueden ingresar pues nuestra página de BIM Camps para que puedan ver el temario y todo lo que vamos a estar realizando en estos BIM Camps con BIM Bang de Juan Carlos Alfonso. Muchísimas gracias otra vez, que tengan un feliz día y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.